Apreciados amigos, qué gusto saludarles y estar con ustedes una vez más en nuestro nuevo estudio. En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Marcos. Les invitamos para que puedan adquirir su lección de escuela sabática. Mis amigos queridos, en esta oportunidad estudiaremos la lección número 1 que lleva por título El comienzo del Evangelio. Y para ello queremos invitarles en estos momentos para que puedan ir corriendo en busca de sus Biblias y juntos estudiar la palabra de nuestro Dios. En el estudio de hoy hablaremos de Juan Marcos, autor del libro de Marcos. Estudiaremos sus experiencias como evangelista, su fracaso, pero también sus victorias. Y para este estudio precioso nos acompaña una de nuestras familias de allí, de nuestra iglesia de Sagún, Ferney y su esposa. Mis amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Muchas gracias, pastor Camilo. Siempre será un privilegio el poder participar de momentos donde podamos compartir de la palabra de Dios. Amén, amén. Es un gusto. Y sé que nuestros amigos allí también están contentos de tenerles aquí con nosotros. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta para reflexionar. Mi querida Paula, según la lección en la Biblia, ¿qué relación tenía Juan Marcos con Pablo y Bernabé? Bien, pastor. Para responder esta pregunta, los invito a que vayamos a la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 5, dice: Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces, vemos que Juan Marcos era el ayudante de Pablo y Bernabé, era su colaborador, como el pastor asociado, digamos. Ok, muy bien. Entonces, amigos, según lo que nos acaba de leer la hermana, Juan Marcos era el ayudante, era la persona que estaba allí pendiente. De repente Pablo estaba predicando, Bernabé estaba predicando, él estaba escribiendo el nombre de los amigos, de las visitas y estar pendiente a ver qué persona deseaba entregar la vida a Jesús. Era el ayudante en medio de estos grandes viajes. Muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta para seguir conociendo un poco acerca de este hombre llamado Marcos. La lección mencionaba que Pablo y Bernabé fueron a Chipre a predicar. Y según la lección, ¿cuál fue la experiencia de Juan Marcos, Paula? ¿Qué experiencia tuvo este hombre en este viaje? Pues la experiencia no fue muy buena, pastor. Vamos a verlo en Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vemos que en la Biblia dice que él simplemente volvió a Jerusalén, pero no dice la razón de por qué volvió. Así es. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 139 y 140, nos da una luz muy importante y dice que él se desanimó. Okay. Así como nos pasa a muchos de nosotros, nos desanimamos, nos desalentamos. Eso le pasó a él por lo que podría venir, por los peligros que podrían pasar, por todas las adversidades. Él dijo: yo mejor me regreso para Jerusalén. Ok, miren, esto es impresionante. Si ustedes recuerdan en lecciones pasadas, ustedes saben que algunos hombres sufrieron persecución, algunos hombres fueron asesinados y posiblemente este hombre Marcos vio todas estas cosas y se llenó de temor y por eso dijo: no, yo me regreso a mi antigua vida y dejo eso a un lado. De seguro se llenó de temor por este tipo de cosas. Mi hermano Ferney, viendo el caso de nuestro amigo Juan Marcos, ¿alguna vez te has sentido en esta condición de este hombre desanimado, que de repente, no, yo mejor dejo esto allí porque me lleno de temor? ¿Te has sentido alguna vez así? Claro que sí, yo creo que a todos nos sucede un caso muy similar como el de Juan Marcos, ya sea en nuestra vida personal, porque a veces estamos frente a desafíos, situaciones que nos colocan en aprieto, pero también en la vida espiritual. De pronto una invitación que nos hacen para llevar el mensaje a algunas personas, de compartir el evangelio, de llevar la palabra de Dios, pero no es fácil porque no es un trabajo sencillo, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo,
mucha consagración a Dios, pero también mucha voluntad y valentía, porque muchas veces somos rechazados. Y todo eso hace que de pronto uno sienta desánimo, así como Juan Marcos, y pueda tomar la decisión de decir, no, no voy más, no voy a ser parte de esta obra, y creo que todos en algún momento hemos pasado por una situación similar. Claro que sí, de repente, amigos, y la persona que nos está escuchando allí atrás de la pantalla, estemos hablando por una persona que esté desanimada. Amigos queridos, es válido en ocasiones quejarse ante Dios por qué esta situación y a veces nos sentimos desanimados, pero es necesario, si te encuentras desanimado, ve a Jesús porque allí vas a encontrar esperanza, allí vas a encontrar alientos para continuar y avanzar. Así que excelente, muchas gracias hermano Ferné. Según la lección, amigos queridos, veíamos un problemita allí entre Pablo y Bernabé. ¿Por qué se molestaron ellos dos? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con Juan Marcos? ¿Por qué fue la molestia de ellos dos? Así es, resulta, hermanos, todos aquellos personas que nos están viendo, que en el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 39, nos da respuesta a esa pregunta, ¿qué fue lo que sucedió para que existiese un conflicto entre Pablo y Bernabé? Allí nos narra que Pablo le dijo a Bernabé que fueran a visitar a los hermanos que ya habían conquistado para Cristo. Así es. Pero Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no, Señor, no le pareció, porque Juan Marcos, ya como lo vimos en este repaso o en la parte inicial, él había abandonado la obra de Dios. Y Pablo categóricamente, muy radical, dijo, no estoy de acuerdo que Juan Marcos vaya con nosotros. Y dice el texto, versículo 38, que fue tan grande, el 38 y el 39, que fue tan grande la discordia que se separaron. El camino que iban a hacer juntos terminaron separándose, pero vemos algo muy particular. Y fue que Bernabé le dio un voto de confianza a Juan Marcos. Porque le dio confianza y dijo, está bien, fallaste, pero hay segundas oportunidades para los que fallan, y más con Dios. Por eso, aunque sea una situación muy difícil, queremos aprovechar esta historia para contarles a ustedes, las personas que nos están viendo y escuchando este repaso de lección, que aunque hayamos fallado en algún momento, siempre hay una segunda oportunidad para que nosotros podamos reconvenir y poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que sucedió justamente allí, y por eso fue el problema o la discordia que hubo entre ellos. Pero vemos que es algo maravilloso porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Y Juan Marcos la tuvo a través de su tío Bernabé. Ok, muy bien. Miren, hermanos, si Bernabé le dio la posibilidad de tener una segunda oportunidad a Juan Marcos porque se había equivocado, se llenó de temor y miedos, pongámonos a pensar y a meditar un poco. ¿Cuánto más nuestro Dios? Dios es capaz de perdonarnos y darnos una segunda oportunidad. De repente nos está escuchando alguna persona que se ha alejado de Dios, que se siente mal porque pecó, porque falló. Amigos queridos, a través de esta historia vemos que el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Dios siempre estará con los brazos abiertos, y mientras el tiempo de gracia esté para nosotros, es necesario ir a Jesús. Vayamos a Jesús porque Dios estará allí esperándonos. Así es. Y Pastor Camilo, algo muy importante que también yo quería mencionar frente a este suceso es que no importa el tiempo. Así es. Porque miren que en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, allí nos narra algo muy puntual. Recordarán que al inicio Pablo estaba disgustado porque Bernabé fuese con porque Juan Marcos fuese con ellos. Pero el versículo 11 de Segunda de Timoteo, capítulo 4, dice, Marcos puede ayudarme mucho en mi trabajo. Y esas son palabras de Pablo para Juan Marcos. Y dicen los estudiosos de la Biblia que habían pasado alrededor de 15 a 20 años del suceso inicial de la discordia, o cuando Juan Marcos los abandonó. Entonces vemos que no importa el tiempo. En realidad hemos podido fracasar hace mucho tiempo, pero hoy es un día de salvación y un día de oportunidad para hacer las cosas mejor delante de Dios y para agradarle a su nombre. Ok, entonces, según lo que nos acaba de mencionar nuestro hermano Ferné, y quisiera recalcar un poco allí, ¿será que valió la pena la oportunidad que le dio Bernabé a Juan Marcos? ¿Será que valió la pena o no valió la pena? Por supuesto. De hecho,
miren, todos los que nos están escuchando, que lo que estamos estudiando es el libro de Marcos, de la persona que estamos conversando. Así es, qué bonito. Valió la pena. Entonces sí valió la pena, hermanos queridos. Tal vez si Bernabé no le hubiese dado la oportunidad a Juan Marcos, pues hoy no tendríamos este lindo y precioso libro, uno de los evangelios que tenemos allí, estudiamos y leemos en nuestros devocionales. Entonces sí vale la pena dar oportunidad a una persona. Vale la pena y valió la pena la oportunidad que le dieron a este hombre. Entonces miren, amigos queridos, qué lindo es esta lección, está muy preciosa. Veíamos un título interesante durante esta semana. La lección hablaba sobre el mensajero. Entrando ya en el libro de Marcos, nos encontramos con la descripción de un mensajero, según allí lo que mencionaba el texto. ¿Quién es ese mensajero? ¿Y qué contenía el mensaje de este mensajero, según lo que presentaba Marcos, hermanita Paula? Así es, vamos a mirar nuestras Biblias acerca de ese mensajero tan importante. En Marcos 1:2 dice: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Sabemos que el que preparó el camino de Jesús fue Juan el Bautista, Así es. así que fue él. Ujú. Muy bien. ¿Y cuál era el contenido de su mensaje? En Marcos 1:4 encontramos esa respuesta, pastor. Dice: Él bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, el contenido principal del mensaje de Juan era el arrepentimiento de los pecados de sus oyentes. Ok. Imagínense la escena, amigos. Juan el Bautista allí enseñando y predicando y diciéndole a una multitud de personas, porque había una multitud de personas enseñándoles allí. Sí. Y le decían, su sermón era muy sencillo. Simplemente les decía, arrepiéntanse porque el Señor quiere perdonarles sus pecados. Entonces, qué lindo, amigos queridos, qué lindo esta parte del texto. Muchas gracias, hermana Paula. Tengo una segunda pregunta para ti. Aparte de predicar, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista allí? La misión principal de él era preparar el camino para Jesús. Ok. Eso lo encontramos también en las Sagradas Escrituras, en Marcos capítulo 1, versículo 3, que dice: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ok, muy bien. Entonces, este era el trabajo de este hombre. Aparte de predicar, aparte de decirles bautícense, aparte de decirles el Señor quiere perdonarles sus pecados, según lo que veíamos, él estaba preparando el camino antes de la llegada de nuestro Salvador. Y por eso me surge una pregunta, mis amigos queridos. ¿Creen ustedes que debemos seguir el ejemplo de Juan el Bautista? En estos momentos, ustedes y yo hemos escuchado a lo largo del tiempo, de los años, que Jesús viene por segunda vez. ¿Será que debemos estar preparando el camino para que esa segunda venida de Jesús sea una realidad? Totalmente, pastor. Así como Juan el Bautista cumplió con su misión, que era preparar el camino para la primera venida de Jesús, Él nos da ahora el ejemplo a nosotros de preparar el camino para su segunda venida. Entonces, debemos siempre tratar de compartir el evangelio y el mensaje y el pronto regreso de nuestro Señor Jesús, porque va a ser muy pronto y hay muchas personas que no lo saben. Entonces debemos también buscarlos, decirle: arrepiéntanse de sus pecados, busquen a Dios porque Él viene muy pronto. Amén. Sí, y algo también muy importante es que Juan, aunque era un trabajo muy difícil, el ir en contra de los dirigentes de la época, de la política de la época, de las personas que tenían unas creencias distintas, era un trabajo muy difícil, pero si lo comparamos a la actualidad, también surge como muy difícil, porque en realidad tenemos muchos desafíos y puede ser una tarea muy ardua que requiera mucho esfuerzo, mucho sacrificio de nuestra parte, pero es un ejemplo que debemos seguir, de poder dar todo lo de nosotros para poder ser esos mensajeros en la actualidad de un mensaje de arrepentimiento, de un mensaje de perdón de pecados y allanar ese camino para que muchas personas, por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, lleguen a los pies de Jesús y le reconozcan como su Salvador personal. Amén. Qué bueno, qué bonito, qué bonito. Miren, de repente, miren, la lección también nos hablaba sobre el bautismo de Jesús. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Quiénes estaban presentes allí en el bautismo de Jesús? Sí, el libro de
Marcos, justamente el capítulo 1, versículo 9 en adelante, nos dice de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, contestando a la pregunta, ¿quién está presente en el bautismo de Jesús de lo que acabamos de leer? Está toda la omnipotencia, toda la deidad, está Dios presente y lo vemos reflejado allí en la voz del Padre cuando dijo: Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Está la paloma que representa también el Espíritu Santo y por supuesto Jesús, que estaba iniciando su ministerio con ese bautismo. Y es algo muy, muy bonito porque miren que Jesús iniciaba su ministerio y estábamos hablando de poder ser mensajeros de este evangelio. Y en el principio de nuestro ministerio, Dios también se hará presente. Amén. Dios también estará presente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que podamos hacer la obra que es un beneficio, que es un privilegio que tengamos nosotros como criaturas de poder llevar un mensaje de salvación del cielo para la raza humana. Amén, amén. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo cada vez que leo este pasaje, yo recuerdo mucho el día de mi bautismo. Yo me bauticé más o menos a los 7 años y a mi mente vienen estas palabras. ¿Por qué razón? Yo me imagino el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, nuestro Padre Celestial diciendo: Paulita, ese es mi hijo amado. Berné, ese es mi hijo. Sí. Y siempre imagino esa escena. Qué bonito que Dios nos vea como sus hijitos. Qué lindo eso. Así que si de repente entre nosotros hay alguna persona que no ha tomado esa decisión de entregarle su vida, su corazón a Jesús, hazlo pronto y únete a este lindo ejército de hijitos de nuestro Dios. Bien, mis hermanos queridos, a veces nosotros vemos a Jesús como allí el divino, el Hijo de Dios, pero hay unas realidades especiales de parte de nuestro Señor Jesús. ¿Qué realidades presenta Jesús aún siendo el Hijo de Dios? ¿Qué nos dice el texto bíblico, Fernando? Sí, por ejemplo, el libro de Marcos, ya lo acabamos de leer, capítulo 1, versículo 9, nos dice que Jesús fue bautizado. Siendo Dios, no tenía la necesidad de ser bautizado, pero en su humanidad, dándonos un ejemplo muy claro a todos nosotros, aceptó y dio un ejemplo del bautismo. Y eso es una representación muy gráfica o muy directa de lo que es la humanidad de Jesús, porque fue bautizado. Un adicional que también se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 13, y es la tentación. Ustedes recordarán que el texto menciona que fue 40 días al desierto y fue tentado por Satanás allá. Cuando están las tentaciones, las 3 tentaciones que todos conocemos que hizo Satanás a Jesús, pero también es un reflejo que simpatiza con nosotros como humanos. Así es. Porque nosotros somos tentados todo el tiempo y en todo momento por el enemigo de las almas, que es Satanás, y que quiere hacer sin duda la perdición en cada una de nuestras vidas. Y un texto más para reforzar que todos lo conocemos, y es el texto más corto de la Biblia, si se puede decir, y está en Juan capítulo 11, versículo 35, y dice así sencillamente: y Jesús lloró. Y es un texto muy sencillo, pero muy diciente, porque una persona cuando tiene sentimientos que le conmueven, realmente o a veces lo que hace es con lágrimas expresar esos sentimientos. Y Jesús también nos dio ese ejemplo claro de su humanidad, llorando allí por su amigo Lázaro y por todo lo que le conmovía, pero en realidad es una muestra más de que Jesús, aunque era divino, también era 100% humano. Sí, es que a veces se nos olvida que él se preocupaba, que él tenía hambre, que él tenía sueño, que él tenía cansancio, que él tenía tristeza, igual que nosotros. Jesús también sentía igual que nosotros. Por eso Él nos entiende de manera tan especial. Por eso Él entiende cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros lloramos, porque Él pasó por todas estas situaciones al igual que nosotros. Y lo más bonito de todo esto es que esa condición que nos muestra Jesús humano era por amor de todos nosotros, por salvarnos, porque sabemos que todo apuntaba a que mediante esa vida que Él llevó aquí en esta tierra,
era para que finalizara en una cruz, para que nosotros pudiésemos tener la redención de nuestras vidas y poder ser salvos del pecado y por su gracia ser aceptos como hijos de Dios mediante su sangre preciosa. Así que es otra invitación más, porque a veces como vemos a Jesús muy distante, pero no, Él se humanizó para poder darnos a nosotros esa salvación y porque quiere estar con nosotros por toda la eternidad. Es muestra de amor la humanización de Jesús en esta tierra. Ok, hace un rato hacíamos la pregunta, veíamos que el centro de la predicación o el centro del mensaje de Juan el Bautista era de arrepentimiento y les decía que se bautizaran. Surge una pregunta interesante y de repente la lección hablaba acerca de ello. ¿Cuál era el centro del Evangelio de Jesús, de su predicación? ¿Cuál era el centro? Esa respuesta la encontramos en el siguiente versículo de Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ok, muy bien, interesante el texto bíblico. Es muy similar a las palabras también de Juan el Bautista, ¿cierto? Porque también usa la expresión arrepentíos y creed. Y creed, dice allí el texto bíblico, ¿cierto? Así es. Y otro texto adicional que nos refuerza esta parte del centro del Evangelio de Jesús, que es lo que yo creo que Jesús tiene como deseo para cada uno de nosotros, está en Marcos capítulo 16, versículo 16, que nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué palabras tan fuertes. No basta solamente con creer, que la Biblia dice que el diablo cree y tiembla, ¿cierto? Que sí. Y sus demonios también. Es correcto, pero miren, el texto bíblico nos dice a nosotros el que creyere, y la acción de creer nos tiene que llevar a una acción de bautizarnos, es decir, de entregarle nuestra vida al Señor, y de esa manera seremos salvos. Amigos queridos, hemos llegado al final de nuestro estudio, de nuestro repaso de la lección, pero sin antes queremos mencionar, miren, el deseo más grande de nuestro Dios para usted y para su familia es darnos salvación. Él por esa razón envió a su Hijo Jesús para darnos vida y hacerlo en abundancia a través de la muerte de su Hijo Jesús. Lo hizo para salvarnos a nosotros y a toda nuestra casa. Si deseas ser salvo, cree en el Señor, pero también entrégale tu vida a Cristo Jesús. Amén. Queremos que esto sea una realidad, que el Espíritu de Dios ponga ese deseo en nuestro corazón. Por eso queremos invitarles allí en estos momentos, para que ustedes puedan cerrar sus ojos. Vamos a pedirle este pedido a nuestro Dios en estos momentos. Cerremos nuestros ojos, vamos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, enséñanos a amarte, enséñanos a creer en tu palabra, a creer en ti, pero también ayúdanos, oh Padre, a entregarte nuestra vida todos los días, Señor, a entregarte nuestros planes, a entregarte nuestro corazón, porque deseamos ser salvos, Señor. Amén. Por favor, Padre Celestial, si entre nosotros de repente esté alguna persona que aún no ha tomado esta decisión, trabaja en su corazón, llámalo de manera especial y permítanos prontamente ver a este hijito tuyo, esta hijita tuya, entregarle a usted su vida y su corazón, y así, Señor, alcanzar la salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los amigos que hoy nos acompañan. Bendíceles a ellos y quédate con nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amigos queridos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes que estuvieron allí conectados con nosotros. Dios les bendiga mucho a ustedes también, familia. Muchas gracias, Pastor, a pastor. usted. Muchas gracias por la invitación. Con todo el gusto. Nos veremos en un próximo estudio. Les enviamos un fuerte abrazo. Déjenos allí su pedido de oración y su comentario allí para saber cómo están también ustedes. Bendiciones para todos.